Buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo número 3 y nuestro tema es la producción del ácido láctico. El contenido de nuestro tema es el ácido láctico como producto de fermentación, características generales del grupo láctico, fermentaciones lácticas de hexosas y pentosas, balances de fermentación, fermentaciones lácticas de la fructosa y por último tendremos a la fermentación láctica de la desosribosa. Los integrantes los podemos ver abajo, en la parte superior izquierda. Continuamos con la presentación. El ácido láctico como producto de fermentación. En 1847, el ácido láctico fue identificado y aislado por Shell, al igual que en 1847 fue reconocido como un producto de fermentación por Blondewall. El ácido láctico es el causante de lo que hoy en día nosotros conocemos como leche agria o efectos de levadura, un tipo distintivo de microorganismos encerrados en un determinado grupo de bacterias, nos da como consecuencia el proceso que nosotros lo llamamos ácido láctico. En la preparación de varios alimentos interviene la bacteria del ácido láctico, algunas de ellas como podemos observar con la cola ácida, como vemos aquí en la imagen, que durante el proceso de fermentación se multiplica la presencia de bacterias lácticas. Estas bacterias producen ácido láctico y esta desempeña una gran actividad antimicrobiana. También podemos decir que en los embutidos curados, es decir, que son sometidos a un proceso de maduración dejándolos secar hasta que adquieren una cierta consistencia. Y también se puede decir que ocurre el mismo proceso en pepinillos y aceitunas. A continuación podemos ver la estequiometría clásica de la fermentación láctica. Este proceso cuenta con la presencia de varias bacterias lácticas como son los Lactobacillus, Streptococcus y Lactococcus. Las bacterias acidolácticas producen ácido láctico en la fermentación de los azúcares. Entre los miembros más importantes tenemos los Coccus o Bacillus gram-positivos, los inmóviles y los catalasas negativos. Los Coccus gram-positivos se distribuyen en tres grupos: aerobios, facultativos y anaerobios. Los aerobios se distinguen gracias a una prueba oxidación-fermentación más menos, es decir, mientras más oxidación, menos fermentación existirá. Los facultativos tienen una prueba oxidación-fermentación más, mientras que los anaerobios se desarrollan en anaerobiosis estricta. Los facultativos se dividen en aquellas que pueden alternar un metabolismo oxidativo aerobio con otro fermentativo, y los que utilizan el O2 como aceptor final de electrones, y fermentan indistintivamente en presencia y ausencia del aire. Muchas bacterias lácticas crecen mejor en una atmósfera que contenga del 5 al 10% de CO2, mientras que otras no se desarrollan sin este requerimiento. Además, cada bacteria láctica representa unos requerimientos nutritivos complejos, por lo que se opta por utilizar medios de cultivos a base de sangre o jugo de tomate. Estos medios de cultivo son útiles ya que tiene presencia de azúcar. Se puede adicionar productos naturales complejos específicos para cada una de las bacterias y como también se puede añadir sustancias inhibidoras del crecimiento de otros microorganismos. En la tabla siguiente se detalla las características diferenciales de los distintos géneros de cocos gram-positivos facultativos. De ellos, todos pertenecen al grupo láctico. Los géneros Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus y Aerococcus. Como un ejemplo didáctico, explicaremos la columna de Streptococcus. Se distribuyen en parejas de cadenas, no son aerobios estrictos, sí son anaerobios facultativos o microaerófilos. No son anaerobios estrictos, sin embargo, el número 4, ubicado en la parte superior, significa que raramente pueden existir anaerobios estrictos. No presenta reacciones de catalasa y el número 6 significa que algunas veces presenta una débil reacción. No existe citocromo, sin embargo, en condiciones aerobias, algunas cepas pueden sintetizarlo y su principal producto es el lactato. En esta tabla se presentan las características diferenciales de los bacilos gram-positivos no esporógenos. Igualmente explicaremos una de sus columnas. Para este caso utilizaremos la columna de la Curtier. Son bacilos cortos en cadenas. Poseen bacilos multicelulares, tricomas. Su diámetro en micas es de entre 0,7 y 0,9. Son raramente móviles, son aerobios y por último poseen reacción de catalasa. Finalmente, desde un punto dado por los bioquímicos Albert Kluber y Hendrik Duncker, la clasificación fundamental de las verdaderas bacterias del ácido láctico son dos: las homofermentativas, que solo producen ácido láctico de la glucosa, y las heterofermentativas, en las que se producen otros catabolitos, entre las que siempre se encuentra el CO2. Fermentaciones lácticas de hexosas y pentosas. Existen bacterias lácticas homofermentativas y heterofermentativas. Las homofermentativas
que son las hexosas, siguen la vía de Embden-Meyer, que comienza con la fosforilización de la glucosa y termina produciendo ácido láctico en condiciones anaerobias. Y las bacterias son fermentativas, especialmente las facultativas, tienen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y siguen la guía de la pentosa, que se relaciona estrechamente con la glucólisis. Es necesario para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Las bacterias lácticas heterofermentativas producen siempre, además de ácido láctico, otros productos finales de la fermentación heteroláctica. Entre las bacterias podemos distinguir varios tipos. El tipo Leuconostoc, que es el único grupo de bacterias que pertenece a las bacterias lácticas. El tipo Bifidobacterium, tipo Enterico, tipo Zeperfringen, tipo Propionibacterium, tipo Actinomyces. El tipo Leuconostoc es la fermentación típica de un mol de glucosa, da lugar a un mol de ácido láctico, un mol de CO2 y otro de etanol. En algunos casos se produce glicerina y acetato en pequeñas proporciones, disminuyendo el lactato y el etanol. El tipo Bifidobacterium. La fermentación de glucosa produce acetato y lactato, así como trazas de fórmico. El tipo Entérico. La fermentación produce lactato junto a fórmico, acetato y eventualmente el succinato. El tipo Clostridium. Perfringer. Produce el ácido láctico junto a ácido butírico. Tipo Propionibacterium. Es la producción mayoritaria de ácido propiónico junto a trazas de láctico y succínico. Tipo Actinomyces. Es la producción mayoritaria de ácido succínico y lactato con pequeñas cantidades de acetato o fórmico. La formación del ácido láctico siempre tiene lugar por reducción del ácido pirúvico mediante la deshidrogenasa láctica. Se conocen varios tipos de enzimas según el estereoisómero producido y según sean dependientes del NAD, hidrógeno o del FAT2. La mayor parte se halla en la fracción soluble, pero también se han encontrado algunos en la fracción microparticulada. La fermentación homoláctica de la glucosa es una conversión de un mol de azúcar en 2 de ácido láctico. En la fermentación heteroláctica tenemos una formación de celulosa 5-fosfato por el sistema de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Como podemos ver en el gráfico, empieza con la glucosa y luego se convierte en glucosa 6-fosfato y después en 6-fosfato glutonato para producir la celulosa 5-fosfato también con el CO2. La celulosa 5-fosfato es el intermediario clave de la llamada vía de la pentosa, paralelamente a las denominaciones frecuentemente utilizadas de las vías de la hexosa monofosfato y de la hexosa difosfato. Aquí podemos ver en el gráfico la fosfopentosa y fosfocetolato. El gliceraldehído 3-fosfato es transformado en lactato por la vía de Embden-Meyer. El gliceraldehído 3-fosfato reacciona para conseguir piruvato y a la vez este piruvato consigue lactato. La fosfotriosa isomerasa puede dar origen a glicerina como sistema de reoxidación de NAD más hidrógeno. Aquí vemos que la gliceraldehído 3-fosfato va a producir hidroxiacetato fosfato, después el glicerol fosfato para terminar en glicerina. El acetilfosfato puede dar origen a acetato y a etanol, según reacciones que también se han descrito. Aquí podemos ver el acetilfosfato ocupa ADP y transforma en ATP para conseguir acetato, mientras que el acetato se va a transformar para producir acetaldehído para finalmente tener el etanol. En la fermentación láctica de las pentosas se hace innecesario el sistema de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y no se va a producir el CO2, como vemos en la imagen. El único NAD que se reduce en la oxidación del fosfogliceraldehído se reoxida en la formación de lactato. Las bacterias acidolácticas involucradas en las fermentaciones de vegetales pueden metabolizar los azúcares siguiendo dos rutas importantes.
La ruta homeofermentativa, que es la que genera ácido láctico como único producto único producto final de la degradación de los carbohidratos. Se producen 2 moles de ATP por mol de hexosa fermentada y no hay producción neta de poder redox, ya que el NADH producido en la transformación de la triosa fosfato a piruvato se consume posteriormente en la reducción del piruvato a lactato. Esa es la fracción global de la glucosa o fructosa que da como resultado 2 ácidos lácticos. La ruta heterofermentativa es la que genera la producción de etanol y CO2, ya que al carecer de las enzimas aldolasa producen a partir de un mol de glucosa un mol de ácido láctico, un mol de etanol o ácido acético y un mol de anhídrido carbónico. En esta ruta, denominada la ruta del 6-fosfogluconato, se produce un mol de ATP, un mol de hexosa fermentada y también difiere de la glucólisis en que se originan 3 moles de NADH. Para recuperar el equilibrio redox, un mol se oxida en la etapa de reducción del piruvato y si no existen aceptores de electrones alternativos. El acetilfosfato se reduce a etanol oxidándose los otros 2 moles de NADH. Si existen aceptores alternativos, se forma ácido acético como producto final. La fructosa también puede ser metabolizada a través de la ruta heterofermentativa, de forma análoga a la glucosa, pero también puede funcionar como un aceptor de electrones adecuado llevando a cabo la oxidación del NADH. Como resultado, una gran parte de la fructosa se reduce a manitol y esa es su reacción global. En el caso de la glucosa da como resultado ácido láctico más etanol y CO2, y en el caso de la fructosa, que serían 3 fructosas, da como resultado 2 matinol más ácido láctico, ácido acético y CO2. Cabe recalcar que la L. plantarum ha sido clasificado como un microorganismo homoláctico facultativo debido a que posee todas las enzimas necesarias para realizar ambas rutas. Además, se ha comprobado que puede metabolizar un matinol para dar ácido láctico como producto mayoritario. Y si bien es necesaria la presencia de un aceptor de electrones adecuado en condiciones anaeróbicas. Existe fermentación en la que hay varios productos finales. Las células poseen diferentes alternativas para reoxidar el NADH, ya que no cuenta con una estequiometría definida. Un ejemplo en concreto es la de la fermentación heteroláctica de la glucosa por la cepa de Lactobacillus buchreineri. En la tabla se puede observar al sustrato como glucosa y los productos finales tenemos al ácido láctico, ácido acético, etanol, CO2 y glicerol. En la columna A se encuentra la glucosa utilizada por productos formados en milimoles. En la columna B se encuentran expresadas las cantidades de productos finales en milimoles formados por 100 milimoles de sustrato. En la columna C se encuentran los milimoles de carbono en el sustrato y los productos finales. Para encontrar estos valores se multiplican los resultados de la columna B por la cantidad de carbonos encontrados en la fórmula de cada producto, por lo que para la glucosa serán 100 miligramos de producto por 6 moléculas de carbono, para el ácido acético 80 por 3 moléculas de carbono, y así con el resto de productos. La suma de los milimoles de carbono de los productos obtenidos dividido por el sustrato utilizado por 100 nos permitirá conocer el porcentaje de carbono recuperado. 102,7 es el porcentaje de carbono recuperado. Dado los errores admisibles en las determinaciones analíticas, puede admitirse un más o menos 5% no significativo. En la columna D se encuentra determinada el estado de óxido-reducción del sustrato y de los productos finales, sobre la base en la relación de hidrógeno sobre oxígeno igual a 2. Es un estado de óxido-reducción igual a 0. Por cada hidrógeno en exceso tendremos una unidad negativa y por cada 2 en defecto una positiva. En la glucosa la relación hidrógeno sobre oxígeno igual a 2. Es un estado de óxido-reducción igual a 0. Por cada hidrógeno en exceso tendremos una unidad negativa y por cada 2 en defecto una positiva. En la glucosa la relación hidrógeno sobre oxígeno
es de 2, por lo que tiene un valor de 0. Lo mismo pasa con el ácido acético y el ácido láctico. El etanol tiene un exceso de 4 hidrógenos, por lo que su valor es de menos 2. Y el CO2 tenemos una ausencia de 4 hidrógenos, por lo que su valor es más 2. Y el glicerol tiene en exceso 2 hidrógenos, por lo que su valor es menos 1. Para encontrar, multiplicamos los milimoles de producto final por 100 milimoles de sustrato, la columna B, por el número de óxido de producción, la columna D. Colocando los resultados de los productos oxidados en una columna, los reducidos en otra. La sumatoria de los productos oxidados dividido por los reducidos multiplicados por 100 da el porcentaje de balance óxido-reducción, el cual es el 94,47%. En la columna F se calculan los milimoles de CO2 que deben producirse atendido a las necesidades de los distintos productos obtenidos. En el presente caso, un milimol de CO2 por cada milimol de moléculas de carbono molecular. El ácido acético y el etanol son los únicos que contienen C2 en su fórmula, por lo que se copia el mismo valor. Para calcular el porcentaje de CO2 recuperado es necesario el producto de CO2 en 100 milimoles de sustrato dividido para la sumatoria de F. Y así obtenemos que el 96.5% de recuperación de CO2. Los balances de fermentación contienen información importante con respecto a acciones químicas que han tenido lugar y nos permiten aceptar como correctos unos resultados experimentales. La fermentación de la molécula desoxirribosa se da en L-Planterium, puesto que ella fermenta la ribasa y la celulosa, pero no a la desoxirribosa. Sin embargo, en presencia de glucosa se induce a la síntesis de aldolasa de la desoxirribosa 5-P, enzima diferente a la del fosfato pentox-fosfocetolasa, con lo cual tenemos el siguiente esquema. Desoxirribosa consume un ATP y genera un ADP, y su producto viene a ser un DR5P, que esto a su vez se degrada en dos moléculas, que sería la acetoaldehído y gliceraldehído P. El gliceraldehído P degrada un NADP y genera un NADPH, que esto a su vez degrada dos ADPs y genera dos ATPs, y nos da como resultado un piruvato que a su vez degrada un NADPH y genera un NADP, y como resultado nos da un lactato, y a su vez la acetaldehído consume un NADP y a la vez consume agua para generar un NADPH y un acetato. Pero se requiere de la fermentación simultánea de glucosa para que proporcione aceptores de electrones con formación de lactato, glicerina, CO2 y etanol. Y este ha sido el video que hemos realizado para comprobar los conocimientos que hemos adquirido durante este módulo en la materia de enzimología y procesos fermentativos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.